Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a aprender directamente, ya que es el backtesting, ¿vale? Vamos a enfocarnos en esto, backtesting y edge. Bueno, esas son dos palabras clave, ¿vale? Tenemos el backtesting en el trading, ¿vale? Si te preguntas aún qué es el backtesting, yo ya lo he dicho en varios spoilers. Hacer backtesting es así como suena, backtesting, back, atrás, testing, testeo, ¿vale? Entonces, el backtesting es un testeo en el pasado de lo que ya pasó en el gráfico, ¿vale? Eso de que ya pasó es básicamente para comprobar nuestras estrategias, ¿vale? Si tú ya tienes clara tu estrategia, si ya tienes claras las reglas para el plan de trading, ¿no? Ahí ya tienes entonces un plan, una estrategia, ya tienes todo para operar y a ti como trader pensante, pero falta algo, algo que nos hace a veces un clic psicológico, es el backtesting, ¿vale? Esto no es simplemente venir al pasado y empezar a mirar gráficos para buscar escenarios que se den en condiciones que cumplan nuestra estrategia, ¿no? De eso no se trata como tal. Cuando tú haces backtesting pasa algo muy curioso en el cerebro y es que sientes confianza en tu estrategia, en tu estrategia. ¿Por qué? Porque al poner a prueba una estrategia de trading usando, bueno, los datos del pasado para ver cómo habría funcionado, qué se ajusta, qué se arregla, ¿no? Y con esto la ajustamos al presente y la anticipamos al futuro para mantenerla a largo plazo, ¿vale? Para mantener esa estrategia viva y funcional con su ventaja estadística, que eso es lo que es un edge. El edge es eso, es una ventaja estadística de una estrategia en el mercado, ¿no? Eso es lo que es un edge, ¿vale? Entonces, en otras palabras, ¿qué es el backtesting? Simular nuestras operaciones en el historial del mercado, en pocas palabras, en el pasado, para nosotros, siguiendo las mismas reglas, estableciendo incluso escenarios de entrada, con esa mismo obtenemos una data. Esa data es la que vamos a usar para operar en presente y tener, aquí es donde va el clic psicológico. Esa data nos va a dar confianza. Entonces, cuando nosotros hacemos backtesting, lo que pasa algo en nuestro cerebro es que ganamos confianza sobre nuestra estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya la miraste 100 veces y sabes que esa 100 funciona 50 veces a lo mejor. Que el día que falle, el día que se pierda, el día que no se dé el escenario, ya sabes que simplemente eres paciente por tu estrategia. ¿Qué pasa si un día falla tu estrategia? Sabes que tu estrategia fallará porque es obvio. Pero ¿qué pasa si un día te dan ganas de romper el plan de trading, pero sabes que si tú lo rompes te deja sin ventaja estadística? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que confiar y ahí es donde ganamos confianza sobre las estrategias. No es lo mismo que yo te dé una estrategia que funciona el 90% de las veces y tú no confías en ella porque no sabes si es verdad, interiormente no lo sabes, aunque yo te diga y sepas que sí así es, si internamente tú no lo sabes, a través del backtesting, inconscientemente, vas a autosabotearte y ahí es donde viene el rompimiento del plan del trading y ahí es donde no se tiene edge, no se tiene esa ventaja estadística y es donde al plazo de un mes, 2 meses, vas a estar quemando y quemando cuentas porque no estás operando tu estrategia, porque rompes el plan. Entonces, hacer backtesting para una estrategia nos va a dar no solo que nosotros tengamos datos, esa data real, tengamos ese edge estadístico, esas mejoras, sino que nos va a dar una confianza inquebrantable sobre la ventaja que nuestra estrategia tiene y no solo es una ventaja estadística, técnica y de gestión de riesgo, sino es una ventaja ahora también psicológica y de refuerzo mental, es como un apoyo para poder mantenernos más fuertes, entre comillas, por decirlo así, para que no rompas el plan, ¿vale? Ese es el punto, ¿vale? Entonces, eso es, hacer backtesting es eso, es mirar al pasado para buscar si esta estrategia realmente funciona, si realmente en esos escenarios que nosotros dijimos, que de esos escenarios después de definir unas reglas, tiene ventaja estadística, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Tenemos backtesting,
Y ya eso es lo que es backtesting. Ahora vamos a ver cómo hacer backtesting sin autoengañarte o sin confundirte con los escenarios, ¿vale? Para este punto nosotros necesitamos una herramienta que nos permita retroceder en el gráfico, pero eso nos va a ayudar a ver lo que pasó, pero no nos deja ver lo que va a pasar después, ¿vale? Ya te explico cómo es esto, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que simulamos y buscamos rápido nuestras condiciones y ahí empieza un backtesting sin engaños. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que vienen a hacer backtesting aquí en TradingView y bueno, no todos al inicio tienen para pagarse el TradingView y yo soy muy consciente de eso pues porque he tenido varios alumnos que dicen, hey, no me sirve esto, entonces he buscado otras herramientas para poder hacer un backtesting de manera totalmente gratuita. Cuando tú vienes aquí, tienes que recortar el gráfico, sería lo ideal. Si tú te vas al pasado a testear una estrategia, si yo recorto aquí, todo este gráfico de acá hacia adelante se va a desaparecer. Esa es la idea. Y yo solo voy a ver desde aquí. Entonces, ¿qué es la idea? Que yo retroceda a algún punto aleatorio en el precio y por aquí desde este punto desaparezco el gráfico. ¿Vale? Lo desaparezco. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a avanzar el gráfico hasta que se me vayan dando escenarios de probabilidad con lo que yo he definido, con las reglas, con los parámetros que yo he definido, ¿no? Entonces, cuando tú defines esas reglas, esos parámetros, eh, vas a estar muy atento a que mientras avanza el gráfico se den esas condiciones. Y cuando se den esas condiciones, paras el gráfico, revisas, haces un bias antes de seguir dándole progresión al gráfico, haces como un previo bias y dices, ok, aquí puede que esté el stop loss, tenemos aquí zona con amplia liquidez otra vez, el stop loss lo voy a dejar por aquí, aquí voy a dejar mi take profit y mi punto de entrada es cuando, si yo voy aquí en el gráfico voy a esperar a que retestee. Si no se da, pues no pasa nada, seguimos buscando escenarios. Si ya pasa que vas mucho, realmente necesitamos horas y horas y horas para hacer un backtesting y encontrar todos esos escenarios de alta probabilidad, porque un backtesting no es algo que se hace en un día. Un backtesting pues requiere su tiempo, ¿no? Requiere de... A mí me toma de 1 mes a 2 meses. Con esto claro, sabemos que tenemos que retroceder en el gráfico, ¿no? Entonces en TradingView, si tú no quieres pagar lo de retroproducción aquí en TradingView, mira, si ves que tú puedes recortar en cualquier punto. Si tú no quieres pagar, que son como $19, pues tampoco es mucho, pero bueno. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro buscador, a Google, donde sea, y vamos a escribir GoCharting, ¿vale? GoCharting, aquí está, GoCharting. Y vamos a entrar en la primera página, ¿vale? Vamos a entrar ahí. Esto no es un patrocinio a GoCharting ni nada, solo es una sugerencia del uso de esta herramienta que es muy buena, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar sesión. Vamos a darle ahí y pues yo voy a continuar con Google, ¿vale? Listo, una vez hayamos iniciado, él carga otra vez y se va a ver así. Aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí arribita, aquí en productos, aquí, y vamos a darle donde dice gráfico. Le vamos a dar clic y automáticamente se va a abrir un gráfico, ¿vale? Ahí está, tenemos el gráfico. Esto es muy intuitivo para nosotros, es una herramienta muy intuitiva, ya que es muy similar a TradingView, entonces nos vamos a adaptar rápido y vemos que es casi lo mismo, ¿no? Aquí viene el clic, aquí es lo que yo te digo. Cuando tú ya tienes, en este caso, vamos a usar de ejemplo esta estrategia que desarrollamos, pues no se sabe si aún funciona, pero la desarrollamos durante la clase y es un escenario, es un ejemplo, ¿no? La estrategia se llama rompimiento de estructura con doble testeo. En este momento, te aclaro, esta estrategia no está en la plantilla viva, no está en el Excel, ¿vale? No está ni en la plantilla viva de Word donde ponemos nuestro plan de trading, ¿vale? Y no está en el Excel, ¿vale? Pero tenemos estrategia con doble test, por ejemplo. Y decimos, se busca el precio, ¿no? Después de romper una zona de interés institucional. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar una zona de interés institucional. Pero no directamente aquí en TradingView, sino en GoCharting, que es donde podemos retroceder. Ya te voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Vamos a aplastar el gráfico literalmente y vamos a verla en 1 hora. Yo quiero testear esta estrategia en 1 hora, ¿no? Y vamos a retroceder un montón en el gráfico. Y bueno, estas tienen cierto límite, creo que es como 1 año. No mentiras, como 1 año, no miento, creo que es más. Perdón, déjame cambio la divisa que es euro dólar. Vamos a verla en el euro dólar. Euro
dólar, euro, dólar, aquí está, euro, dólar, aquí está el euro dólar desde el proveedor de datos de Exness, ¿vale? Entonces lo vamos a ver desde el proveedor de datos de Exness, bueno, mucho mejor. Y con eso ya nos tenemos un poco de familiarización con eso, ¿no? Volvemos y aplastamos el gráfico y nos vamos a ir al pasado, al pasado. Aquí estamos en junio, diciembre de 2024. Quiero testearla por aquí. Entonces aquí volvemos y la estiramos, ¿no? Volvemos y la ampliamos. Ya está, ¿vale? Y vamos antes de esto. Vamos a darle aquí donde dice replay. Y ahí sí dice bar replay. Entonces le vamos a dar clic ahí. Y lo que vamos es que vamos a clicar cualquier vela. Le vamos a dar doble clic. Yo por ejemplo por aquí. Hay unos que lo recortan mientras están cogidos. Hay unos que lo hacen mientras están cogidos. Básicamente es que sí, literalmente mientras están cogidos por aquí le dan doble clic. Y ya se recorta, ¿no? Aquí ya lo que hacemos es nos ponemos en modo normal. Nos vamos a ampliar el gráfico. Y tenemos esto, ¿vale? Aquí es donde tenemos que tener muy claras nuestras reglas. Aquí es donde vamos a utilizar esto, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar? Zonas de interés institucional cuando se vayan dando. Entonces, cuando tú empiezas a reproducir el gráfico, vas a controlar aquí en este panel de arriba el tiempo que se tarda en reproducirse cada barra. Entonces vamos a dejarla en 2 segundos, por ejemplo. Ahí está, 2 segunditos. Vamos a esperar a que se desarrollen zonas, instituciones. Bueno, ya tenemos aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí el escenario, posible escenario. Podemos dejarlo en la temporalidad que queramos, él lo cambia y ya está. ¿Ves? Vamos a buscar aquí zonas de interés institucional. ¿Qué tenemos entre eso? La siguiente zona de liquidez. Vale, aquí al parecer ya nos hizo un barrido. Tenemos aquí abajo lo que es al parecer un bloque de órdenes. No se ha ejecutado del todo, pero entonces, ¿qué esperaría yo a este punto? En la estrategia, ¿qué nos dice la estrategia? Vamos a leer, eso es un ejemplo, ¿no? Aquí no hay como una lectura como tal, no hay como reglas definidas como tal, sino tenemos aquí el ejemplo que vamos a buscar, escenarios, ¿vale? Si tú ya tienes estas reglas, todo claro en tu plantilla viva del plan de trading o de la plantilla de Excel, por favor, pues ya tienes más claras tus reglas, pues obviamente vas a buscarlas un poco más a detalle, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto claro. Vamos a buscar esta zona, vamos a dejarla ahí. Y ok, ¿qué nos dice la estrategia? El precio después de romper zona de interés institucional hace doble test antes de romper a la dirección proyectada. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a darle reproducir al gráfico. Y lo que son velas de una hora, ¿ves? Ahora se tardan 2 segundos en aparecer cada una. Nosotros vemos progresión del gráfico, vemos sus movimientos, vamos viendo la actualización de las zonas, ¿vale? Aquí vemos que, uff, mira. Entonces, aquí tenemos que rompió la zona, se continúa dando, ¿vale? Vamos a reducir un poco el tiempo de cada vela. Uy, no, vea muy poquito. Un segundo cada vela de una hora. ¿Vale? Aquí ya vemos, nos dio un barrido gigante. Es nuestra posible señal de tomar una entrada en la reversión de la dirección. ¿Vale? Aquí tenemos esta mecha gigante, esa casa de liquidez aparente. Tenemos después un Fair Value Gap, un imbalance. ¿Qué sabemos de los Fair Value Gaps? Que son zonas magnéticas. Entonces el precio que va a querer hacer, regresarse después. Entonces, ¿dónde vamos a afinar nuestras entradas? Vamos a esperar a que se reproduzca. Y lo que yo aquí esperaría básicamente es que el precio me rompa esta zona y le haga un doble testeo. Primero testee una vez y luego testee otra vez, pero esperemos a ver qué hace. Vale, pues vemos es que hay un doble toque en la misma zona, pero lo que yo busco es retesteo, ¿no? Entonces necesito que la rompa. Vamos a ver qué hace. Vamos a bajarle por ahí a 0,7 segundos para que reproduzca un poco más rápido. Vale, tercer toque, vale, rompimiento. Aquí es donde entramos nosotros. Ok, perfecto. Ya nos rompió la zona. Ok, vamos a esperar a que regrese, toque
y vuelva a tratar de irse y regrese y toque, y ahí es donde entramos. Porque ese es el punto. Esto es un ejemplo, tenlo muy en cuenta. Esto que estoy haciendo es un ejemplo de una estrategia que básicamente, bueno, de un setup, de un escenario de entrada que se nos dio durante la otra clase. Entonces, ahí va. Primer toque, válido, ok. Ok, primer toque válido. Y ahí tienes segundo toque válido. Nos dormimos un poco y no lo vimos como tal, pero obsérvalo. Aquí es lo que tenemos. Aquí hasta este punto, primer toque, ya está. Se va, ok, y regresa. Ahí tocó. Muchos consideran este un solo toque, pero ya esto le da validez a la estrategia. ¿Qué pasa cuando ya nos da el segundo toque? ¿Vale? Cuando por ejemplo esta vela de una hora, esto se ve en una hora representado, ¿no? Entonces aquí a este punto nosotros veamos una vela, que estaríamos esperando a este punto, a que el precio vuelva entonces a bajar a tocar la zona, ¿vale? Ya la tocó. ¿Qué esperamos después de que cumpla las reglas? Por ejemplo, hace doble test antes de romper a la edición, pero ya, entonces, ese es el punto que buscamos, zonas de interés de order blocks, y fue barrido. Entonces, fue barrido, entonces vamos a ver si la zona fue barrida, tiene que conectarse básicamente. Aquí esperaríamos el barrido, ¿no? Pues vemos que no está como tal, ¿vale? Tenemos aquí el primero, duración de liquidez de esta zona, y cuando volvió pues nos dio fue el barrido antes, pero aquí en el segundo retest no nos dio el barrido. Entonces aquí tenemos clasificación de porcentajes de acierto. Ya te muestro esto en la plantilla de Excel, cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a abrir el Excel, ¿vale? Y aquí está nuestra plantilla, nuestra bitácora, ¿no? Ya sabes, nuestra bitácora de trabajo. Tenemos aquí nuestra hoja de backtesting, aquí es donde la vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí es donde vamos a obturar estos datos y vamos a, por ejemplo, estos de ejemplo para que tú entiendas la plantilla, estos los puedes borrar en cualquier punto. Entonces vamos a poner par euro dólar sesión. Actualmente no ha cerrado la sesión de Nueva York, entonces sí, dejémosla ahí, sesión de Nueva York. Operación sería tipo de compra, ¿vale? Compra al alza. Y resultado, sí, cumple ratio riesgo, aquí es donde beneficiamos, donde miramos. Vale, aquí es donde miramos, venimos por aquí a esta del lapicito, le damos en la flechita y vamos a buscar herramienta de long, ¿vale? Para entrar en el alza, ¿vale? Básicamente, si este fue nuestro punto de entrada, nosotros vamos a predefinir nuestro take profit. Esto son cosas que a veces a lo mejor no tenemos claro al momento de desarrollar una estrategia, pero entonces, ¿cuál es el ratio riesgo que buscamos? 1 a 2, 1 a 4, entonces vamos a ponerlo allá en el gráfico, y si este fue nuestro punto de entrada, vamos a dejar nuestro stop loss por debajo de la zona, ¿vale? Y vamos a poner ratio de 1 a 2. 1 a 2, 1 a 4. Aquí tenemos un ratio como de 2,5, ¿vale? Miramos el ratio que promedio nos dio y pues nosotros en nuestra estrategia ya hemos definido un ratio, ¿no es así? Hemos definido un ratio, ¿no? Entonces vemos en nuestra estrategia, aquí, si nos cumple ese ratio. El ratio riesgo desde el setup hasta el punto de entrada de 1 a 2 a 1 a 4. Entonces promediamos 1 a 2, 1 a 4. Ahí es donde nosotros miramos si cumple ese ratio. Ok, si lo cumple, ¿vale? El escenario dio la confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Ahí es donde validamos nuestra confirmación, que es cuando rompa el nivel anterior que fue barrido y de ser posible que se conecten los barridos al retestear la zona. Entonces miramos, se conectan los barridos de retesteo, pues vemos que sí, pero obviamente no nos dio como el punto obvio, pero nos dio el doble toque, nos dio el barrido previo, el toque de barridos para que no nos deje como un imbalance, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ya la operación, ya si quitamos la repetición, ¿vale? Le damos por aquí, vemos que ella se desarrolló al alza y pues así es muy fácil verlo, solo que bueno, hay mucho ruido en internet también donde a veces muestran a dónde va a ir y ellos ya saben dónde va a ir, entonces es muy predecible, es muy fácil juzgar un escenario que ya se dio, así que no les recomiendo que anden viendo esos videos de YouTube donde va avanzando el gráfico y de repente lo paran y te dicen a dónde va a ir, a arriba o abajo.
¿vale? Porque es que no tiene sentido. Ellos ya saben a dónde van y tienen una justificación muy avanzada para justificarte porque el precio fue hasta allá, porque ya lo hizo. Cuando ya lo hace, es mucho más fácil justificar la dirección a la que el precio se fue que a donde se fue, ¿no? Entonces, si vemos, dejamos correr esta operación, ¿no? Vemos que nosotros a este punto definimos cierto ratio, ¿no? Ese ratio es de 1 a 2, sí, 2.17, entonces sí, 1 a 2, tenemos un ratio de 1 a 2, de 1 a 2, entonces aquí es donde ponemos un ratio promedio que se nos dio un ratio de 1 a 2, ¿vale? Entonces, con esto claro, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la fecha, ¿vale? Pues, esta es la de hoy, pero aquí tienen que poner la fecha del backtest, el día que se dio, entonces ese día fue jueves 28 de noviembre del 2024, ¿vale? Entonces aquí pones 28, 11, 24, ahí está. Eso fue jueves. Par, eurodólar, sesión ese día, Nueva York, ¿vale? Dirección, pues se dio en compra. Resultado, aquí es donde nosotros miramos, ¿vale? La dejamos correr. Vemos que sí se dio. La dejamos correr. Y pues nosotros esperaríamos a que ese punto nos toque take profit, ¿vale? ¿Por qué pusimos el take profit allá? Yo lo que les digo es pongan take profit antes de que él salga de su siguiente zona de liquidez. Entonces aquí, antes de que salga de la siguiente zona, porque en esos puntos es probable que, como hay buena liquidez ahí, o bueno, hay posible liquidez o posible interés, dentro de esos puntos se haga reversión. Entonces eso es lo factible, ¿no? Coger pistas de baja liquidez para dejar correr los ratios, en pocas palabras, ¿vale? Tenemos esto y vemos que sí, se ganó la operación. Entonces aquí es donde ponemos resultados, sí, cumple ratio, sí, escenario de confirmación, sí, promedio que se dio 1 a 2, ¿vale? Entonces así es como vamos nosotros recopilando estos datos que nos van a ayudar a testear esa estrategia. Ya con este escenario va testeado, ok, ya se nos dio full, cancelamos, eliminamos todo de pantalla, ya, y volvemos a aplastarlo. Volvemos a aplastarlo y nos vamos otra vez, ¿vale? Al pasado y vamos a recortarlo por aquí, va, y lo volvemos a ampliar y seguimos backtesteando. Entonces volvemos y leemos nuestras reglas si es que no las recordamos aún. Y en el backtesting entonces no solo nos aprendemos de memoria nuestra estrategia y sus reglas, sino que tenemos súper claro los setups, obtenemos estos datos que nos van a ayudar con la data. Cuando tú hayas recolectado toda la data, ¿vale? Cuando tú recolectes toda esta data, que son 100 operaciones lo ideal para tener una data real, ¿no? Aquí la barra automáticamente nos va a mostrar un porcentaje de acierto general y el porcentaje de veces que cumple el ratio, ¿no? Aquí, como puedes ver, esto está en mayúscula. Está en mayúscula. Los sís o los nos tienen que ir en mayúscula, ¿vale? Tienen que ir en mayúscula todos. Espérame, te elimino de aquí hacia abajo. Es que eso lo dejé para testear la fórmula. Créanme que hacer estas fórmulas a veces es ligeramente complejo, ¿vale? Hasta el momento, pues si dejamos que todas que sí, digamos, vamos a poner sí, 5. ¿Ves? Cuando metemos una que no es, tienen que dejarlo en mayúscula. El sí o el no tiene que ir en mayúscula, no lo pueden poner en minúscula ni escribir otra cosa que no sea sí o escribir no. En el caso de resultado y cumple ratio riesgo, ¿no? Especialmente en esos. Debemos dejarlo así. Ahí está. Si aquí tenemos una representación de 10 en el porcentaje de acierto general, si nosotros modificamos una, se nos va a bajar al 90%. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, ahí está. Al 90% se nos aplasta. Si lo bajamos otro, como al 80%. ¿Ves? Entonces, él se autoajusta a medida que le va llenando los datos. Y puede que si todas las otras están en no, pues obviamente te vas a mostrar en vivo el resultado original.
pero pues a medida que tú vas testeando vas poniendo si cumplió o no cumplió, y así es como tú vas viendo el porcentaje de acierto. Cada vez que pones sí, indicas que la estrategia se dio correcta en ese escenario. Entonces, si se dio correcta, quiere decir que esa operación es exitosa en ese escenario. Entonces, eso nos da que sí tiene porcentaje de acierto válido en esa zona. Entonces, testeamos la estrategia, obtenemos la data cuando hayamos llenado todos los datos. Lo mismo con el ratio riesgo-beneficio, tenemos un porcentaje promedio y de paso sacamos el promedio real de cuánto es nuestro ratio, y eso para ayudarnos a mejorar nuestro riesgo, ¿no? Y bueno, aquí se dan los valores. Y si tienes notas o dudas o es algo que es algo particular, alguna nota que quieras aclarar, simplemente lo vas a poner aquí. Empiezas a escribir así, ¿vale? ¿Vale? Desde el punto que quieras, si quieres, pues no le he dejado fórmula predeterminada, pero puedes enumerar tus notas para que tú puedas, por ejemplo, escribir acá nota 1 y por algún motivo te extendiste en esa nota y bueno, la idea es ir escribiendo renglón a renglón. No le he dejado aquí predefinido para que tú tengas la flexibilidad completa en este espaciado de notas, ¿no? Te he dejado aquí como llenando el vaso, el 20% de tu backtesting, el 40%, después del 100%, pues al llenar toda la data, ¿no? Entonces, a través de este backtesting, a través de esta fórmula de obtener los datos, vamos a obtener nuestro backtesting de una estrategia, de un sistema, de un setup, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, así es como obtenemos, recopilamos esos datos, y aquí dentro de la misma bitácora que nosotros tenemos, se hace dentro de la hoja de backtesting, ¿vale? Entonces, así es como se hace básicamente un backtesting de forma gratuita, obteniendo los datos, validando. Entonces esto se tiene que hacer una y otra vez, y ahí es donde viene el aburrido, ahí es donde lo que nadie quiere hacer es lo que te puede llevar a ti de tener confianza, respetar tu estrategia y ganar a largo plazo grandes cantidades, a quedarte estancado sin creer en una estrategia, en estableciendo lo uno, estableciendo lo otro, intentando una cosa, intentando la otra, y que al final nada te funcione, termines quebrado, frustrado y sin entender el mercado, ¿vale? Porque como puedes ver, esto ya es gestión de riesgo, ya es mera gestión emocional, es gestión de riesgo, y aquí es donde tiene que empezar el backtesteo. Obviamente, si tú ya tienes una estrategia, la puedes también ensayar en vivo. Cada vez que entres a hacer tu sesión, pues la backtesteas. Por ejemplo, a veces he hecho así: llego, entro al gráfico, espero unos 30 minutos, miro si hay escenarios, si no hay, ¿qué hago cuando no hay escenarios? Yo le dedico 2 horas, por ejemplo, es un ejemplo, yo le dedico a veces hasta más, pero si veo que en esos 30 minutos no se me dio nada, ningún escenario, no se da el punto de entrada, pues a veces pongo una orden limit para que se ejecute automáticamente si encontré escenario, y si no, pues como yo dedico 2 horas, por ejemplo, el resto del tiempo me voy a ir a hacer backtesting, abro la plantilla y empiezo a registrar data del pasado siguiendo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, y así es como debes hacerlo. Si tú eres juicioso buscando uno o dos escenarios, si buscas 2 escenarios al día, que te puede tomar literalmente 20, 30 minutos por mucho, al plazo de un mes y medio, 2 meses por mucho, ya tienes una data completa de tu backtesting. 100 operaciones, 2 por 30, 60, como al mes y medio, que son 45 días, a los 50 días, al mes y 20 días, un mes y 20 días es lo que necesitas buscando 2 escenarios diarios. Y haz la cuenta, si buscas 3 escenarios al día, al mes ya tienes literalmente casi testeada por completa tu estrategia. Si buscas 4 escenarios por día, como en 20 días ya puedes tener toda la data completa de tu estrategia. Y aquí es donde va nuestra disciplina, nuestro foco. A veces yo me pongo musiquita house, me gusta musiquita house, o a veces me gusta escuchar jazz. Pongo eso y me voy muy concentrado, teniendo en cuenta mis reglas, teniendo en cuenta mi plan, con todo esto en cuenta, claro, y voy registrando una data. Y yo siempre me pregunto antes de ir a registrar cualquier dato, tal vez algo que me pase por alto. Y ahí es donde miro bien otra vez y digo, sí, es válido, chido, no me estoy autoengañando, y lo registro. ¿Vale? Entonces, como puedes ver, esta es nuestra herramienta. GoCharting es gratuita para ir a hacer el backtesting gratuito. Aquí, si tú accedes a algún plan de pago, puedes
obtener más beneficios. Pero obviamente sigue siendo, desde mi punto de vista, mucho más económico que pagar literalmente TradingView, porque TradingView, el plan más económico, creo que está en $19. Hay muchos que prefieren TradingView, otros que prefieren GoCharting, pero yo he pensado en los que no pueden pagarlo, porque aquí, pues si tú entraste a esta guía, a lo mejor aún no ganas 1.500, $2.000 al mes. Entonces, ahora es ahorrar recursos, aprender, y cuando ya estés facturando te pagas mejores herramientas, ¿vale? Entonces, esa es nuestra herramienta de backtest, ¿vale? Entonces, con nuestra estrategia clara, hacemos la obtención de data. Vemos en qué sesión, porque para eso se anota, ¿no? El marco temporal. Esto tenemos que tenerlo claro antes de ir a hacer backtesting, porque igual el marco temporal es algo que sabemos que el mercado es fractal. Entonces, si funciona por lo general en una hora, pues pueda que funcione de igual manera en las otras temporalidades. Solo que yo lo digo siempre, a veces puede variar la probabilidad de aciertos, puede bajar o puede aumentar incluso según en algunos. Entonces, siempre ten muy en cuenta en qué temporalidad es que le estás obteniendo esa data, ¿no? Entonces, nada, así tenemos nuestra data, ¿vale? A través de las reglas que definimos de nuestra estrategia. Con esto claro, entonces ya sabemos cómo hacer backtesting sin confundirte y sin autoengañarte, la herramienta que necesitamos y una rutina. ¿Qué es esa rutina? Hacerlo constantemente todos los días, 30 minutos, una hora, y a la cuestión de un mes, 2 meses, según tu intensidad de recolectar esos datos, miramos los rendimientos. Ok, mi estrategia tiene 65% de acierto y ratio promedio de 1 a 3. Más las cuentas, o sea, aquí es donde tenemos que calcular números en frío, pero sin meter emociones, simplemente entender qué es la probabilidad que nos deja nuestra estrategia, ¿no? Entonces, esos datos, automáticamente el porcentaje de acierto y el promedio de ratio se calcula en la hoja de Excel automáticamente, ¿vale? Entonces, luego de obtener estos datos, hacemos forward test. ¿Qué es forward test? Forward test es básicamente que necesitamos, una vez obtenidos los datos, irnos al gráfico, ¿vale? Aquí nos venimos al gráfico cada día a hacer nuestra sesión y ahí es donde empezamos a aplicar nuestra estrategia literalmente. Solo es aplicarla, esperar a que se den los escenarios, los parámetros establecidos y entrar. Pero obviamente este forward test, ¿qué es un forward test? Es básicamente operar la estrategia en vivo y en directo, pero en una cuenta demo, ¿vale? Por ahí por un mes te recomiendo que lo hagas para que, ves, le agarres confianza y listo. Desde ese punto tienes clara tu estrategia, tienes claro tu backtest, tienes claro tus datos, tienes claro tus rendimientos y eso es lo que es backtesting, ¿vale? ¿Sabes ahora qué es backtesting? Esto es esa ventaja estadística. ¿Sabes cómo hacer backtesting? Herramienta gratuita, con la plantilla de Excel obtienes los datos, luego haces forward test por ahí por un mes. Entonces este proceso te puede tomar aproximadamente de 2 a 3 meses, ¿vale? 2 a 3 meses. Y esto realmente no te asegura ser rentable porque hay muchos factores, tus emociones, ahí es donde tiene que entrar el control. Si tú te dedicas a hacer lo que dice tu estrategia, sin romper tu plan, sin romper la estrategia, sin romper la gestión de riesgo, y tienes clarísimo que gracias al backtesting sabes que tu estrategia te deja ratios de 1 a 3 con, por ejemplo, 80% de acierto, tú no te asustas cuando hay una pérdida porque confías plenamente en tu estrategia. Y aquí ya es una de las bases de la importancia del backtesting, ¿vale? Entonces, mucho ojo con eso. Es muy importante que le pierdan un poco la pereza. Sé que puede durar un poco. Nuestra curva de aprendizaje, de repaso, de consolidación de conocimientos nos puede tardar de 4 a 6 meses. Crear esa estrategia o backtestearla puede tardar unos 2 a 3 meses. 2 meses fácilmente puede tardar si te dedicas a buscar 4 escenarios diarios. Y eso de ahí a allá pasan 8 meses. Y aquí a que crezcas tu capital puede pasar un año, año y medio. Y ahí es donde vemos la curva real del trader, ¿vale? Entonces, ¿ves? Es esto lo que nunca te cuentan, porque es un camino un poco tedioso. Pero esto es lo que realmente te va a diferenciar de alguien que gane grandes cantidades a alguien que esté pierde y pierde, que sacrifique cosas,
su profesión, su tiempo, por la esperanza de ganar dinero rápido. Y es que ese es el problema. ¿Ves? Por eso es que no hay que perseguir dinero. Porque aquí no entras a ganar dinero. Tienes que entrar realmente a educarte, a aplicar, a hacer las cosas bien. Es literalmente una profesión. Y sé que a veces cuesta asimilarlo. Pero si lo miras así, literalmente te toma como 1 año, 2 años masterizarte en esto. Más la experiencia, haz de cuenta, como en toda actividad, si tú eres un pizzero y empiezas a hacer pizzas, o eres conductor, sea lo que sea que hagas, al inicio eres muy malo. Y con el tiempo vas canónicamente, empíricamente aprendiendo, corrigiendo, aprendiendo cómo es la movida, por decirlo así, básicamente a conocer sobre ese tema, sobre el ámbito, sobre esa actividad. Y así pasa con el trading. Si tú pasas 1000 horas frente a la pantalla, frente al gráfico, inevitablemente vas a hacerte experto, vas a comprender los movimientos. Pero tienes que pasar esas horas con los conocimientos base. No es como que vas y manejas, pero no sabes cómo meter el clutch, o sea, solo sabes acelerar. Eso es mal, porque no sabes. Entonces tienes que saber qué pasa, por qué pasa, dónde pasa, y con esto tu cerebro tiene constantemente un feedback de información. Y ahí es donde se desarrolla una experiencia real, porque hay una experiencia que es experiencia dopamínica, que es como si alguna vez has ido a un gimnasio, algo que se llama ego lifting. Eso básicamente es como que tú vas al gym y yo, por ejemplo, me puedo levantar 50 kilos y yo me quiero dar de fuerte y me levanto 80 kilos. ¿Qué pasa? Que me quedo y pues no tengo el rendimiento que requería, no llego al fallo que requería, solamente porque por aparentar me metí 30 kilos de más. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el trading? Que si tú empiezas a operar y a estar en el gráfico todo el día y metido ahí y no comprendes el mercado primero, pues vas a estar a toda hora viendo gráficos, escenarios y nunca comprendes nada porque no lo entiendes. Pero con esta comprensión, con estas bases que ya vimos, que ya tenemos de conocimiento, cada vez que entres al mercado vas a estar obteniendo feedback, experiencia real. Y eso es muy importante, obtener experiencia real. ¿Vale? Entonces, así es como se hace un backtesting. ¿Qué es backtesting? Así es como se hace el backtesting. Así es como tenemos claras nuestras reglas y le damos esa veracidad, ¿vale? Porque las verificamos básicamente, verificamos y le obligamos a nuestro cerebro a que él sepa que esto funciona, que nuestra estrategia funciona y nos deja con una ventaja estadística que nos va a hacer ganar. ¿Qué pasa si tú no haces esto? Que tu cerebro no se lo va a creer. Y ahí es donde viene un punto que es autosabotearte, romper tu estrategia porque no sabes por qué lo haces porque realmente no crees en tu estrategia, en tu función, ¿no? Entonces, hacerlo, aplicar la rutina, ahí te dejé la herramienta, creo que de hecho hay más herramientas para hacer backtesting gratuito, pero así una de las que yo he utilizado en lo que llevo es GoCharting, entonces esa es la que te puedo recomendar. Y ya, hacerlo, recolectar los datos, evaluar los rendimientos y en la de Excel te voy a dejar ahí la plantilla, ¿no? Aquí te he dejado este otro apartado que no lo había añadido. De hecho se me pasó por alto, no. Es que esta es una de las que actualicé, entonces, mira, te he dejado la fase de la temporalidad, ¿vale? También registras la temporalidad. Igual tu estrategia debe ser bateseada en una misma temporalidad, pero por si quieres añadirlo o hacer variaciones, pues lo único que vas a hacer es que vas a, si quieres, copiar toda la hoja y batesearlo en otra temporalidad, si es que quieres. Pero yo ya lo veo innecesario, con que lo analices en una temporalidad, pues ya tienes la data que necesitas, realmente no necesitas más. Con la data que necesitas ya tienes más que suficiente, ¿vale? Entonces, eso es todo, ¿vale? Entonces, como pudiste ver, no es complejo, solo requiere disciplina, paciencia y una dedicación con, como para que no te autoengañes durante el proceso del backtesting, porque o si no, pues ya sabes que puedes obtener una mala data, puedes autoengañarte y consecutivamente esta perezada tuya te va a costar un montón de dinero y si no quieres que eso sea así, pues vas a tener que backtestear, ¿vale? Haz el backtesting, por favor. Igual en las clases de Zoom yo les pregunto, vamos a tratando eso. Espero seas consciente, honesto contigo mismo
y tener muy en cuenta que el backtesting no te va a predecir el futuro, pero lo que sí te muestra es que si hay coherencia y si hay consistencia en tu sistema, esto sirve para entrenar tu mente, para detectar esas funciones reales, esos patrones reales, y con esto descartas estrategias basura antes de que vayas a perder dinero real, ¿vale? Tienes la data real, le das veracidad, no solo psicológica, sino inconsciente, también física, ¿vale? Entonces, eso es, no lo olvides, define tus reglas antes de mirar el gráfico, usa la herramienta para tener gráfico ciego, darle retroceso manual, ¿no? Registra los datos de cada operación, ¿vale? Ten esa rutina, evalúa los resultados, pasas al forward testing, revisas rendimiento y ya, es todo, ¿vale? Entonces, ya desde ese punto, ya bajo tu responsabilidad, ya bajo tu confianza, en real, cuando hayas pasado el forward testing, es donde empiezas a operar. Y ahí es donde, después de seguir operando, debes seguir registrando operaciones y cada cierto tiempo, 2 a 4 meses, revisas el rendimiento de tu estrategia y si algo falla, pues vas revisando qué es, corriges y sigues con disciplina, ¿vale? Entonces, si no hay errores, ni discreción, si no hay errores, ni decreción absurda del rendimiento, pues sigue aplicándola y ya, con disciplina. Esa es la clave. El trading es eso, disciplina, disciplina, ¿vale? Entonces, nada, espero hayas aprendido un montón, te haya quedado claro cómo hacer backtesting, qué es backtesting y nada, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos ya en la próxima clase.